Ahí va. Entonces, la clase de hoy, la intención, como les decía en el chat, eh, en el grupo, era tratar de solventar algunas dudas, consultas que hayan tenido sobre estas primeras actividades de la segunda secuencia. Particularmente, teníamos que trabajar los números enteros en esta segunda secuencia, donde yo les ponía algunos ejemplos donde teníamos registros sobre almacenes, ¿no? Involucrábamos deudas, cantidades a favor que nos iban quedando. Y se introducían estos números que ahora tienen el símbolo negativo adelante, ¿no? Eh, y lo que se trataba de hacer en esta serie de actividades era ver si podíamos hacer lo mismo que antes con los números naturales en cuanto a las operaciones, ¿no? Si podíamos sumar, si podíamos restar y si podíamos multiplicar. La idea era la misma que en las primeras actividades, solo que ahora estábamos hablando de estos, si quieren, nuevos números, donde nosotros teníamos este símbolo negativo adelante. Y bueno, a medida que hacían las actividades, lo que se trataba de hacer era construir la famosa regla de los signos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo que surgió en varias de las actividades que yo estuve chusmeando que hacían, por ejemplo, era que cuando ponían, por ejemplo, tenían un cuadro como este para completar, díganme si se puede ver bien, sé que varios compas están desde el celu, tenían, imagínense, este cuadro para completar, ¿no? Y bueno, esto estaba recién casi al final de las actividades a modo de concluir, ¿no? ¿Y qué tal Norma? Veo que se nos unió Norma. Eh, en esta... Hola, hola, saludo. Yo estoy porque me dijeron que son muy buenas tus clases, Juan Cruz, y quería aprender. Bueno, me agrada oír eso, Norma. Espero que sean buenas las clases. Sí, sí, Eh, seguro. yo lo que estaba diciendo era eh, que estábamos haciendo un mini repaso de estas nuevas actividades que les había mandado al grupo. Lo que no recuerdo, Norma, es de tu parte si habías entregado alguna de las actividades. Todavía creo que no, ¿no? No, no, Tranqui. yo soy de Mocase. Sí. Estoy, no, no estoy cursando. Ah, ok, sos una de las No, referentes. no, yo estoy, claro, estoy, Ah, sí, ya me como habían doy hablado. matemática, sí, yo doy matemática en terminalidad de la Escuela de Agroecología, y Ah, entonces estoy viendo como, ¿cómo aprendiendo es? de vos. Y Bueno, saludo acá a los compañeros que andan por ahí. bueno, perdón, me confundí pensando que era una alumna, no, sí, tal cual. Me habían informado que habían ciertos referentes que quizás alguna vez se sumaban, como Silvia por ahí, que es de acá de adultos, que quizás algún día se sume, o por ahí Valeria incluso, pero bueno, hasta ahora no se han podido sumar. Pero siempre están dando vueltas en el grupo que tienen con ustedes, ¿sí? Bueno, en fin, recuperando lo que decía, estábamos, y doy un poco de contexto también para Norma, eh, teníamos una serie de actividades que yo les había entregado a los alumnos que tenían que ir haciendo. Este cuadro que ven acá corresponde a la segunda secuencia de estas actividades que teníamos para hacer. Y simplemente a modo comentario les quería dejar en la grabación que lo que vi que estuvo pasando bastante era que luego de hacer todo el recorrido por las actividades, llegaban a tener un cuadro de este estilo, pero previo al cuadro, lo que las actividades les llevaban a construir a ustedes, lo voy a escribir,
previo a llegar al cuadro siguiente, se construía de a poco la famosa regla de los signos, ¿no? Y digo se construía porque las actividades apuntaban a eso, ¿sí? Con una serie de ejemplos para que ustedes hagan cuentas, reinterpreten justamente la multiplicación, por ejemplo, por números negativos, eh, de otra forma, de la forma con la representación de los números como flechas, y que multiplicar, por ejemplo, por -1 algún número nos daba vuelta a dicha flecha. Eh, Tenían varios dibujos en las actividades donde les proponían, interpreten ahora de esta nueva forma la multiplicación. ¿Corresponde con las cuentas que hacíamos antes? Ah, sí. Bueno, entonces ahora podemos dar cuenta de qué pasa en el último caso raro, ¿sí? ¿Cuál era el último caso raro de estas multiplicaciones que podíamos hacer entre distintos números? Que iban cambiando el signo, ¿no? Teníamos, por ejemplo, como lo ven acá, un número positivo multiplicado por un número positivo. Esto era lo que veníamos haciendo en la primera secuencia, ¿no? Donde trabajábamos con los números naturales. Bueno, esta multiplicación, aquellos que tenían grabada con fuego en la memoria las famosas tablas, que no se pretende que las memoricen, insisto, pero sí que sepamos el significado de multiplicar, que quiere decir, por ejemplo, 3 veces el número 4, podemos pensarlo así, o como 4 veces el número 3, y hacer esa cadena de sumas, ¿no? 3 veces sumado el número 4. Bueno, aquellos que saben la tabla de multiplicación de memoria pueden usarlo, obviamente, y sabíamos que el resultado era 12 positivo, ¿no? Entonces lo que se esperaba era que puedan poner algo así acá. Ahora, ¿qué ocurría en el segundo? Cuando decimos 3 veces menos 4. 3 veces menos 4 están hablando de tener sumada 3 veces una deuda, por ejemplo, de 4, pueden ser dólares, cajas, productos, lo que fuera. Esa era una de las actividades que había también eh, en esta segunda secuencia, donde les pedían interpretarlo como añadir 3 veces una deuda de 4. Bueno, voy a tener una deuda más grande, ¿no? Una deuda de 12, en este caso. Y acá es donde por ahí surgió un poco de confusión, ¿no? En el siguiente, donde fíjense que lo único que cambia es la posición. Perdón, el signo, quiero decir. Tenemos ahora el signo cambiado, ¿no? En el 3 positivo que teníamos arriba, ahora es negativo. ¿Y acá qué pasa con el 4 negativo? Ahora es un 4 positivo. Bueno, pero ahora podemos reinterpretarlo como 4 veces una deuda de 3. ¿Sí? Podríamos leerlo así también. Entonces voy a tener una deuda más grande, ¿no? Bueno, lo que pasó con con algunos, no muchos, de los ejercicios que vi que se entregaban era que también acá poníamos más 12. Pero estaría bien poner más 12 acá. Si tenemos 4 veces una deuda de 3, ¿tiene sentido que me quede 12 a favor? No, profe, negativo el 12. Claro, esto lo pongo como pregunta. Pero se ve, ¿no? Porque la confusión. Uno piensa que por ahí, no sé, tiene que ir alternando, ¿no? Digo, veo un más, veo un menos, quizás acaba un más, ¿no? Bueno, pero esto no se trataba de adivinar en ese sentido. Se trataba de darle un sentido, una interpretación a esto, ¿no? De decir, bueno, tengo 4 veces una deuda de 3, ¿sí? Entonces espero que ahora, con esta pequeña aclaración adicional, vaya cerrando de a poco. El caso raro era el último, ¿no? Este era el que quedó pendiente en el video previo que yo les envié para que arranquen las actividades. Y bueno, como les decía, las actividades están orientadas de forma que podamos llegar a responder este de acá, ¿sí? Reinterpretando a los números como flechas y analizando el caso particular de qué ocurría al multiplicar por -1, ¿sí?
luego de las actividades que ustedes tienen para trabajar, iban a terminar dando cuenta de que al multiplicar por -1, parecía como que estábamos cambiando el sentido, la dirección, si quieren, de la flecha, a dónde apunta, ¿sí? El sentido, no la dirección. Entonces, ¿qué ocurría? Con ese ejemplo particular del número -1, después lo podíamos llevar a cualquiera otros, sean los números negativos involucrados. Por ejemplo, -3 por -4. ¿Y qué quería decir entonces todo esto? Bueno, la regla de los signos famosa nos quedaba construida como más por más nos daba más, y lo pongo entre comillas, porque esto es algo medio informal, ¿sí? No es algo eh, matemáticamente formal, valga la redundancia, es simplemente una forma de abreviar, ¿no? ¿Qué queremos decir? Un número positivo multiplicado por otro número positivo nos da un resultado positivo. Y de la misma forma, podemos decir más por menos, nos daba menos. Esto recupera la información que teníamos de acá, ¿no? Con los ejemplos que estuvimos trabajando. Lo mismo teníamos para menos por más, nos daba menos. Y el caso bizarro, que era menos por menos, y este nos daba más, ¿sí? Insisto, esto era lo que ustedes trabajaban en las actividades y llegaban acá. Bueno, pero lo que yo observé también a veces era que ocurría que construían bien la regla, por ejemplo, llegaban bien a esto de acá, pero a la hora de completar la tabla, por ejemplo acá, ponían -12. Bueno, pero imagínense que yo ya construí la regla, que yo ya llegué a esto de acá. ¿Tiene sentido entonces que -3 por -4 me dé -12? Fíjense, ¿qué nos decía la tabla que hemos construido? Yo tenía un número negativo multiplicado por otro número negativo, me debería dar positivo con la reinterpretación de las flechas que me cambian el sentido. Bueno, y me pregunto qué habrá pasado acá, ¿no? De haberlo dado vuelta. Bueno, pudo haber pasado una infinidad de cosas, ¿no? Como les decía, pudieron haber pensado que tenían que ir alternando como más, menos. Entonces por ahí tiene sentido al menos acá. Sí, pero insisto, eso ya sería como ir adivinando quizás. Teníamos que ir recuperando lo que habíamos trabajado en las otras actividades para llegar acá. Bueno, entonces definitivamente ahí no iría un -12. Iría, por ejemplo, el +12, ¿sí? Tenemos dos números negativos multiplicados entre sí. Según la regla que habíamos construido, la interpretación de las flechas nos debería quedar positivo. Esto fue el único, el único ejercicio donde vi por ahí alguna que otra confusión. El resto de los que pudieron entregarlo vi que no hubo mucho lío. Si tienen, insisto, alguna duda o consulta ahora de esas actividades, si las estuvieron chusmeando, aquellos que por ahí todavía no la entregaron, un compañero dijo recién que la iba a entregar en breve. Bueno, si hay alguna duda o consulta, aprovechemos ahora. Y si no, podríamos empezar a introducir el siguiente tema. No sé qué les parece. Si quieren, arrancamos con el nuevo tema. Que no sé, Johnny, si querías preguntar algo. Sí, profe, si quiere, empecemos con la otra. Ah, bueno. Entonces, de este nuevo tema todavía no tienen la secuencia que les voy a dar, pero van a ver que hasta ahora estuvimos trabajando con los distintos tipos de números, ¿no? Los conjuntos. Teníamos el conjunto de los números naturales, teníamos el conjunto de los números enteros, y no sé si lo notaron, pero a medida que fuimos avanzando en las secuencias, vieron que siempre arrancábamos con algún ejercicio contextualizado, ¿sí? Como puede ser el de contar. ¿Recuerdan en la primera secuencia que les envié? Tenían ejercicios donde se les pedía contar de distintas formas,
plantines en sectores, por ejemplo. Y de esa forma estuvimos trabajando los números naturales. Estuvimos trabajando las propiedades que hay con estos números y la multiplicación y la suma. Eh, y de a poco nos íbamos descontextualizando para generalizar aún más. ¿Sí? Lo mismo ocurrió en la segunda secuencia. Esto de descontextualizar y después de a poco ir concentrándonos más en la matemática pura, si quieren, es la idea a lo largo de todas estas secuencias. Lo van a compartir en común. Siempre arrancamos con algo contextualizado, alguna situación concreta donde involucramos estos números y de a poco, gradualmente, nos vamos quedando con las reglas de fondo o lo general. ¿Sí? También ya nos animamos a usar letras, que al principio parecía raro hablar de letras en matemática, pero tienen esa ventaja, ¿no? Que nos permiten generalizar propiedades. No es que las usamos porque somos molestos y queremos marear a la gente con letras en matemática. Nos permiten hablar de cosas de forma más general. Y bueno, habíamos trabajado entonces los números naturales, los números enteros, que eran justamente, incluían el conjunto de los naturales, se le añadía el cero y ahora teníamos también los inversos aditivos o los números negativos, si quieren. Bueno, y ahora me gustaría preguntar si hay más números para considerar o si esos son todos. O sea, nosotros si dibujásemos, por ejemplo, una recta, y acá tenemos el 0, acá tenemos el 1, acá tenemos el 2, el 3 y así sucesivamente, continúo para allá. Bueno, también con los números enteros estuvimos charlando del -1, el -2, el -3 y así sucesivamente para el otro lado. Bueno, ¿estos son todos los números? ¿O hay algunos que no estamos mencionando? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, acá? Entre el 0 y el 1. ¿No hay nada? ¿Entre el 1 y el 2? ¿Entre el 2 y el 3? ¿No hay ningún número ahí? No sé si alguna vez chusmearon las recetas de cocina, por ejemplo, donde se nos pide añadir alguna mitad de alguna cucharada de, no sé, eh, harina o, bueno, de harina se suele pedir pocillos. Cuando se habla de cucharada suele ser, por ejemplo, quizás de azúcar o algo así. Eh, Cuando se dice media taza también, ¿no estaría ahí hablando de una mitad? ¿No les parece entre el 0 y el 1? La mitad, justo. Esto de acá, hay un número, ¿sí? No, no es que no hay nada, que es un vacío. Ahí tenemos también un número nosotros. Acá tenemos lo que nosotros llamamos, por ejemplo, el 0,5. No sé si alguno lo conoce, esta escritura de un número con una coma. O quizás alguno lo conoce con el 1/2. O quizás alguno lo conoce así escrito. 1/2 pero la barra en horizontal. O quizás alguno lo conoce como 1/2. ¿Alguno de los aquí presentes conocía alguna de estas escrituras? Quizás la vieron en, como les decía, alguna receta. Vieron que en las recetas de alguna comida o lo que fuera suele aparecer este de acá, ¿no? El que tiene el 1 y la barra en diagonal y un 2. No sé si alguno chusmeó alguna vez alguna receta, pero suelen aparecer así. O bueno, simplemente dicen verbal o textual media taza de. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo podríamos representar con números esta idea de la mitad? Bueno,
usando alguna de estas escrituras que ven acá. ¿Sí? Entonces, no es que esta recta entre el 0 y el 1 no tiene nada, sino que también vamos a tener números que estén entre 0 y 1, 1 y 2, 2 y 3 y así sucesivamente, y también para el lado izquierdo. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer varios ejemplos eh, que nos van a permitir charlar sobre estos números que se llaman racionales. Eh, y nos vamos a hacer una pregunta similar a la que nos hicimos con los enteros. Si también podemos operar con estos números, si los podemos sumar, si los podemos restar, multiplicar, dividir incluso. ¿Sí? Y ahora es donde vamos a empezar a hablar de la división. Antes de arrancar con estos números, tenemos que hablar de división, ¿no? Porque fíjense, acá está la barra inclinada, la barra horizontal y los dos puntos. Hasta ahora no habíamos charlado de la división, aunque muy probablemente muchos de los presentes ya conocen la división. Pero yo a propósito esperé hasta ahora para hablar de ella, justamente porque en los racionales es donde aparece, ¿sí? Como por definición que hay una división. Entonces, para empezar a hablar de estos nuevos números, tenemos que hablar de la división. Ahora sí. Tenemos que definir la división, ¿no? Y más que mandar una definición así de entrada, me gustaría preguntarles, ¿cuánto da, por ejemplo, 15 dividido 5? ¿Alguno sabe cuánto da esto? ¿Qué significa esto de distribuir en igual cantidades de 5 al número 15? ¿Alguno conoce el resultado? Ya sea Vero, Johnny, Luciana. 15 dividido 5. Si tengo 15 cajas. A ver, Vero. Profe, Sí, acá me trajo un recuerdo. ¿un recuerdo? A nosotros nos había enseñado la seño en la primaria Sí, la división de una forma, por ejemplo, tengo 15 caramelos para repartir entre 5 niños. muy bien. ¿Cuánto le doy a cada uno? Y ahí era 15 dividido en 5, Muy bien. Esa es la idea de fondo. Entonces, ¿cuánto le das a cada uno? ¿Cuántos caramelos? 3. Muy bien. ¿Por qué sabes que son 3? ¿Por qué? Porque después multiplicaba 3 por 5 es 15. Ahí va. Eso era lo que quería llegar. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo que nos tiró la compañera. Podemos acudir. Y acá está lo que les decía yo del contexto. ¿Sí? La compañera se aferró al contexto para recuperar la definición. ¿Sí? Podemos acudir al contexto. Los puntos. Si tengo 15 caramelos para distribuir en igual cantidad entre 5 niños, la pregunta es cuánto le doy a cada uno. ¿Cuántos le doy a cada uno? Bueno, si le damos 3 a cada uno, ¿qué era lo que ocurría? Si proponíamos darle 3 a cada uno, ¿cómo sé que repartí bien? ¿Cómo sé si repartí bien, no? Bueno, la forma de saber si uno repartía bien era chequeando como nos decía la compañera, ¿no? Dice, bueno, 3 por 5 me daba 15. Pero ¿qué estoy haciendo al multiplicar 3 por 5?
estoy diciendo 3 veces el número 5. O 5 veces el número 3. En este caso tiene más sentido pensar en 5 veces el número 3, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, si nosotros le pedimos a los niños, che, denme un momento, déjenme contar si se ven las cosas. Y voy señalando a cada niño y digo, bueno, en el primer niño tengo 3 caramelos. En el segundo tengo 3 caramelos más. En el tercero tengo 3 caramelos más. Y así. Bueno, conté 3, el número 3, ¿cuántas veces? 5 veces. Ahí me estoy asegurando de que repartí bien. ¿Sí? Cuando volví a contar, una vez que ya distribuí 3 caramelos a cada uno de ellos, y estoy señalando, ¿sí? Ahí estoy contando el número 3 de 3 caramelos en cada uno. ¿Cuántas veces? Bueno, eran 5 niños. Y si el número que obtengo al final era 15, bueno, repartí bien. No es que o me sobró o me faltó. ¿Sí? ¿Se ve cómo hacíamos para verificar? Vuelvo a contar. Sí, están los 15 entre todos. 3 por, o bueno, vamos a decir 5 por 3 me da 15. ¿Sí? Bueno, esto lo pude hacer, ¿sí? Pude distribuir en igual cantidad, justamente porque teníamos la posibilidad de hacer 5 por 3 me da 15. ¿Sí? Que era lo que yo decía antes, que por ahí no llegaba justo y me sobraba o me faltaba. ¿Sí? Si yo ahora tuviese, en vez de voy a poner otra situación. Si tenía 15 caramelos a distribuir entre, vamos a hacer el caso, dije antes, entre 5 niños, ahora vamos a decir entre 6 niños. ¿Podía distribuir en igual cantidad? ¿Qué creen? ¿Podía o no podía? Como poder puedo, ¿no? Pero va a pasar algo. ¿Me sobra? ¿Me alcanza? ¿Qué está pasando? Yo quiero que todos tengan la misma cantidad, porque si no se me enojan los niños. ¿Qué creen? Sobraría uno, profe, ahí. ¿Uno? 25 niños, 15. ¿Sobraría uno? ¿Qué estaría pasando? Imagínense que yo le doy... Tranqui, no pasa nada. Si yo le doy a cada uno de ellos, por ejemplo, fíjense, tendría los niños, ¿no? Tendría 6. Imagínense que son los 6 casilleros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tendría la manito de cada uno de ellos para darle. Si yo le doy, por ejemplo, uno a cada uno, ¿qué pasa? Bueno, solo repartí 6. Todavía me sigue faltando para llegar a repartir los 15, ¿no? Bueno, entonces le doy uno más a cada uno. Le doy, por ejemplo, 2 a cada uno. Hasta acá, ¿cuántos repartí? Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Puedo aumentar la cantidad o puedo darle, por ejemplo, uno más a este? Uno más a este. ¿Sí? ¿Puedo darle uno más a este? ¿Hasta acá cuántos tenía? Si yo digo que hasta acá tenía con los números 2, yo ya junté ¿cuánto? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si añado uno más acá, 13, 14, 15. Pero acá ya no puedo poner uno más, ¿no?
se ve que yo en realidad podría repartir en igual forma, dándole 2 a cada uno, pero me sobran 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, como poder repartir en igual cantidad, podría repartir en igual cantidad. Pero lo que se dice es que cuando uno hace 15 distribuido entre 6, esto ya no va a dar un número como antes, ¿no? Nos va a dar un número como teníamos, por ejemplo, en este caso, de 3, justito el número 3, un número entero. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? ¿Y de dónde surge la diferencia? Y sale de que acá vamos a tener 2. Y si quisiera repartir estos 3 entre todos esos niños que tengo acá, tendría que agarrar cada uno de esos caramelitos y partirlo de forma que a todos les llegue la misma cantidad. Pero sería medio raro, ¿no? Empezar a partir esos caramelos en cantidades más pequeñas para darlos en igual cantidad. Como poder podría, ¿sí? Pero por ejemplo, tendría que a cada uno de estos 3 caramelos repartirlo. Tendría un caramelo a distribuir entre estos 3. Y otro caramelo a distribuir entre estos 3. Bueno, le podría dar la tercera parte de cada caramelo a uno de ellos, ¿no? Podría hacer eso. Podría darle la tercera parte. Bueno, eso es lo que quiero que trabajemos ahora con estos nuevos números, ¿sí? Lo que quiero decir es que no tendríamos de resultado 2 acá, sino que tendríamos 2 y un poquito más. Bueno, ¿y cuánto más? Y la tercera parte de una unidad de un caramelo, ¿sí? Entonces, uno diría 2, algo más, ¿sí? Por ejemplo, 2,33333, que sería un tercio, la tercera parte, ¿sí? Fíjense que no llegué Le pongo un arquito para decir que esto sería 33333, que es la tercera parte. Ahora, yo no tendría que el resultado es 3, pero ¿por qué? Bueno, si yo estaría diciendo que 15 dividido 6 me dio 3, ya sabemos que no podía darle 3 a cada uno, ¿no? Por lo que hicimos acá en el dibujo. Pero si yo hago 15 dividido 6 me da 3, bueno, yo trataría de verificar como hizo la compañera en el pizarrón anterior, ¿no? Diría, bueno, esto solo ocurre si... ¿Qué ocurre? Bueno, si 3 por 6 me da 15. Pero 3 por 6 me da 15? No, ¿no? Esto me lo pregunto. Si 3 por 6 me da 15, no, ¿no? No da 15. 3 veces 6, 6 y 6, 12, y 6 más, 18. Entonces, no me da ese resultado. Si dudaba, ¿no? Digo, bueno, ya sé que le tenía que dar algo más chico que 3 a cada uno. Era lo que estábamos viendo acá. Le tengo que dar 2 caramelos. Dije que sobrarían 3. Mil disculpas. Sobrarían 3 caramelos. Y tenía que repartir 3 caramelos entre estos de acá. No es 2,3. Sobraban 3 caramelos que tenía que repartir entre estos niños. Tenía que poner uno acá en el medio. Pensé que había dicho que me sobraban 2. O sea, tendría el dibujo así. Ahora sí. Me quedaría 2,5. Ahora sí tiene un poco más de sentido. Se ve el error que cometí yo acá. Como sobraban 3, bueno, acá tengo los 3 que me sobran. Tengo estos 3 caramelos a distribuir entre estos 6 niños, ¿sí? Entonces, este caramelito, ¿cómo hago para distribuirlo en cantidades iguales entre estos dos niños, por ejemplo? Bueno, lo parto al medio. Y por eso quería usar este ejemplo de la mitad, ¿sí?
La mitad que estábamos charlando antes con el dibujo de la recta, ¿sí? ¿Qué decíamos? Bueno, la mitad tiene que ser un número que esté entre el 0 y el 1. Bueno, sería a modo de pensarlo con los caramelos, partir al medio del caramelo. Le doy la mitad de un caramelo a cada uno de ellos. Ahí sí lo puedo distribuir en cantidades iguales, ¿sí? Esa mitad se ve representada con este coma 5 que ven acá, ¿sí? No llego al 3, tengo la mitad. Mil disculpas por esa confusión. Pensé que habían sobrado 2. Pero claramente tengo dislexia, acá había escrito 3. Bueno, entonces, dicho de otra forma, nos van a aparecer estos nuevos números, ¿sí? Que ya no son cantidades enteras o números enteros, que vienen con lo que se llama esta parte decimal, ¿no? Y lo que me gustaría preguntarles es, por ejemplo, si yo tuviese, espero no les moleste, Norma dijo que se tenía que retirar, no hay problema. Eh, ¿qué era lo que decíamos? Vamos a tener representaciones de estos números, pero de otra forma, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, espero me lo permitan hacer más ejemplos con comida, espero no les moleste. Si tenemos una barra de chocolate, ¿sí? ¿Y qué tal, Andrés? Creo que te sumaste un poquito tarde. ¿Cómo va? No te preocupes, recién arrancamos. Ah, ¿qué tal? Ahí va. Buenas, yo soy María, María. ajá, de aquí de la Casa Campesina. Siempre nos conectábamos con Andrés, pues ahora Andrés justo no está, anda por allá por el campo. No hay drama. Por eso decía hoy cuando mandaba mensajes que él no se va a conectar, pues no podía. Tranqui, no hay problema. Pero bueno, Así que me conecto como Andrés. el video queda así, después lo pueden chusmear tranquilos cuando tengan tiempo, ¿sí? No hay problema. Espero me permitan usar el ejemplo de la comida ahora. La barra de chocolate creo que a todos nos va a gustar. Entonces, ¿qué quiero decir con la barra de chocolate? Bueno, ¿qué pasa si yo a la barra de chocolate la parto al medio? Y me quedo, por ejemplo, con esta parte de acá. Ustedes estarían tentados a decir tengo la mitad, ¿no? ¿Les parece coherente? Decir tengo la mitad de la barra, ¿no? Decir tengo de las dos partes que tenía, tengo solo una. Esto lo podríamos representar entonces con estos símbolos y estos números, ¿no? Este símbolo de la barra inclinada y estos dos números. Tengo de las dos partes solo una. ¿Sí? Bueno, pero pregunta, si yo a la misma barra la partía no en dos mitades, sino en cuatro partes iguales. Y yo ahora pintaba esta de acá y esta de acá. ¿Cuántas barritas tengo del total? ¿Cuántos cachitos son ahora en total? Yo cuento uno acá, dos acá, tres acá y cuatro acá, ¿no? O sea, en total ahora van a ser 4. Pero ¿cuántos de ellos tengo? De los 4 que ven ahí, ¿cuántos pinté? 2, profe. Ok, pinté 2. Pero pregunta, ¿no es la misma cantidad que tenía antes? En total del chocolate, ¿no es la mitad? Fíjense, ¿no es lo mismo? Tener pintado esto así que tener pintado acá y acá. Tengo la misma cantidad de chocolate, ¿no? ¿Qué nos hace dudar? Claro, pero a la mitad de la otra mitad, digamos, la partió nuevamente en otra mitad. Veo que quieren la Y atención más de ancho, ¿no? Vero. Más largo. Le han dividido 4. Claro, está en 4 divisiones, pero si yo te doy 2 de esas 4 divisiones del chocolate, seguís teniendo la mitad de todo el chocolate, ¿no? Sí. Entonces, se ve que
lo que hay La acá, dividido en más partes, profe. claro, está dividido en más partes, pero fíjense que yo acá pinté en verde estos dos cachitos. ¿Sí? Entonces yo le estoy dando, por ejemplo, a una persona, por un lado, una mitad le estaría dando esto así. Bueno, pero si a la persona yo partía en cuatro el chocolate y le doy estos dos que están en verde, le estoy dando nuevamente la mitad del chocolate, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar con esto es que tener escrito esto o tener escrito esto nos representa la misma cantidad, el mismo número, la mitad, ¿sí? Decir que tenemos un medio es lo mismo que decir que tenemos dos cuartos. O lo podemos decir, tener uno de dos cachitos es lo mismo que tener dos de cuatro. Siguen representando la mitad. Y no sé si ven a dónde voy a apuntar con lo siguiente, miren. Si yo tengo la barra, y ahora imagínense que yo la partía al medio. Y vuelvo a partir al medio como hacía antes. Cada cachito. Bueno, pero ahora, ¿saben qué? Voy a volver a partir a la mitad, a la mitad. Saben que mi dibujo no está quedando muy lindo. Porque lo estoy haciendo a mano. Pero imagínense que yo ahora hacía esto. Y a la persona ahora le doy este cachito, este cachito, este cachito, este cachito. En total ahora, ¿cuántos son? En total ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? O sea, ahora en total son 8. ¿Y cuántos estoy pintando acá? ¿Cuántos estoy pintando ahora? 4. Bien, ¿por qué dudo? Sí, son 4, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4. Y pregunta, ¿siguen representando la mitad del chocolate? ¿En total? Podemos comparar con el dibujo de arriba, si lo quieren. ¿Sigue representando la mitad del chocolate? Sí, casi lo mismo, ¿no? ¿Por qué casi? ¿Por qué no lo mismo? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Sí, sí, tener 4 octavos es lo mismo, ¿sí? Que tener 2 cuartos o que tener escrito un medio, ¿sí? Entonces, tenemos una tercera igualdad, si quieren, que dice 4 octavos, ¿sí? Bueno, no sé si lo están notando, pero yo podría seguir partiendo al medio y al medio y al medio y al medio sucesivamente y iba a pasar esto, ¿no? Que voy a tener estos nuevos representantes todos del mismo número. ¿De qué número? De la mitad, ¿sí? Del 0,5. Esto se llama, estas fracciones acá que ustedes pueden ver, se llaman fracciones equivalentes, ¿sí? ¿Sí? Son fracciones equivalentes. Representan el mismo número. ¿Sí? Los puntos, el 0,5. Este es el número que todas estas nos están representando. ¿Sí? La mitad. Ahora, no nos va a interesar mucho por ahora meternos con la escritura decimal, sí descifrar qué fracciones van a ser equivalentes a cuáles otras, ¿sí? Y cómo sumar estas fracciones, por ejemplo, cómo dividirlas. Bueno, entonces, no sé si lo están pudiendo apreciar, pero ¿cómo transformo una en la otra? Por ejemplo, ¿qué pasó de acá a acá? ¿Cómo partí de un 2 y llegué a un 4? ¿Cómo partí de un 1 y llegué a un 2?
¿Y cómo después continué y transformé un 4 en un 8? ¿Y cómo se transforma un 2 en un 4? ¿Qué está pasando acá, che? ¿Hay algo de fondo que nos permita obtener fracciones equivalentes sin mucho meditarlo? Algo más mecánico, si quieren. Una forma, obviamente, es mirar estos dibujos y empezar a pensarlo así. Bueno, esto nos puede ayudar también para descifrarlo, ¿no? Fíjense, yo acá, del primer dibujo al segundo, dupliqué la cantidad de divisiones que había en el chocolate, ¿no? Fíjense, acá tenía 2 mitades y acá tengo 1, 2, 3, 4. Se duplicó la cantidad de partes del chocolate, ¿no? ¿Se aprecia eso? Del primero al segundo se duplicó la cantidad de partes que había. Pero para seguir teniendo la misma cantidad total de chocolate, tuve que agarrar el doble de cachitos que antes. Fíjense, antes solo agarraba uno. Ahora tuve que agarrar 2 para seguir teniendo la misma cantidad. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Estamos multiplicando por 2. Tanto a la cantidad de cachitos que tiene el chocolate como a la cantidad de partes que yo agarro. Fíjense, 2 por 2 me da 4, ¿no? Y 1 por 2 me da 2. Este proceso que observan acá se llama amplificar. ¿Sí? Cuando uno hace que los números involucrados se hacen cada vez más grandes. ¿Sí? Tanto en el número que tenemos arriba como en el número que tenemos abajo. Estoy multiplicando tanto al de arriba como al de abajo por el mismo número. En este caso fue por 2. Dupliqué la cantidad de divisiones que había. Necesariamente tengo que agarrar el doble de cachitos que antes para seguir teniendo la misma cantidad. Lo veíamos representado en el dibujo. ¿Sí? Lo veíamos representado acá. Fíjense, si yo solo agarraba uno de los cachitos verdes en este primer paso, no seguía teniendo la mitad de todo el chocolate, ¿no? Creo que no. Si yo solo pintaba este de acá, no llegaba a tener la mitad de todo el chocolate, ¿no? Tenía que pintar este también. Respecto al anterior sería pintar el doble de cachitos, porque acá solo pinté uno. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo de fondo. Y de la misma forma, después, 2 por 2 me da 4. Y 4 por 2 me da 8. ¿Sí? Bueno, así es como uno obtiene distintos representantes todos del mismo número. Y pregunta, ¿esto lo puedo hacer siempre o en algún momento debo frenar? ¿Yo puedo continuar multiplicando arriba y abajo por 2, por 2, por 2, por... ¿Alguien me frena? Yo podría continuar multiplicando por 2, por 2, por 2, pero en términos de chocolate ya pierde un poco de sentido, ¿no? Imagínense partir al medio la mitad de la mitad de la mitad del chocolate. Yo vengo con el cuchillo y vengo partiendo y partiendo, partiendo al medio el chocolate y así, así. Llega un momento en el que no voy a poder partir más a esa mitad de chocolate, ¿no? Bueno, con el chocolate claramente va a haber un momento donde ya no voy a poder más. Pero con los números siempre voy a poder multiplicar por 2. ¿Quién me frena? Los números que voy a seguir obteniendo van a ser cada vez más grandes, seguro. Pero en principio nadie me frena, ¿no? Bueno, eso es lo que estaría ocurriendo acá. Ahora, yo puedo amplificar siempre. La pregunta es si puedo hacer al revés, si puedo ir quedándome en el sentido contrario. Si puedo, en vez de amplificar haciendo que los números sean cada vez más grandes, si puedo hacer que los números involucrados sean cada vez más pequeños. O sea, vieron que fuimos en este sentido, ¿no? Fuimos de izquierda a derecha.
para amplificar. La pregunta que yo hago ahora es si podemos ir de derecha a izquierda. O sea, ¿podría pasar de tener esta fracción a tener esta fracción? ¿Podría pasar de tener 4 octavos a 2 cuartos? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que quedarme con la mitad de los cachitos que partí al chocolate. Si hago la mitad de 8 me quedan 4. ¿Sí? Y si hago la mitad de 4, de los que agarré me van a quedar solo 2. Se ve que podía hacer el proceso al revés, pero en vez de multiplicar por 2, dividía por 2. ¿Sí? Bueno, entonces el proceso era parecido para ir de derecha a izquierda. Ahora lo hago acá en otro pizarrón. Voy a cambiar el sentido de la flecha. Ahora estamos pensando en ir en esa dirección. ¿Sí? Pero ahora no estoy multiplicando por 2, ahora estaba dividiendo por 2, ¿no? Estaba quedándome con la mitad de los cachitos. Si me quedo con la mitad de los cachitos de 8 van a ser 4 en total. Bueno, pero para que me siga quedando la mitad, tenía que agarrar la mitad de los que tenía antes. ¿Sí? Si yo tenía 4, bueno, ahora tengo que agarrar la mitad de ellos nada más para llegar a tener la mitad del chocolate. 4 dividido 2 me da 2. ¿Por qué? Bueno, porque 2 por 2 me da 4. 8 dividido 2 me da 4, ¿por qué? Bueno, porque 4 por 2 me daba 8. ¿Sí? Estamos recuperando y usando el concepto de división acá. ¿Sí? Bueno, de la misma forma acá. También dividimos por 2. 2 dividido 2 me da 1. ¿Pero por qué? Bueno, porque 1 por 2 me da 2. Ahora el de abajo. 4 dividido 2 me da 2, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque 2 por 2 me da 4. ¿Sí? Entonces este proceso al revés se llama simplificar. Pero la pregunta es si yo puedo hacer un paso más. ¿Puedo volver a dividir por 2? Acá. ¿Puedo hacer una vez más esto? Si yo tengo que distribuir uno en dos cantidades iguales, tengo que partir al medio, ¿no? Tengo que darle la mitad, o sea, acá me quedaría 0,5, la mitad. Y acá abajo, ¿qué me queda? 2 dividido 2. Tengo dos caramelos a distribuir entre dos personas, le doy uno a cada uno. Bueno, pero acá hay un problema, ¿sí? ¿Por qué digo que hay un problema? Porque acá arriba nos quedó la mitad, ¿sí? Y nosotros, para hablar de este nuevo conjunto de números, no vamos a usar números acá arriba o acá abajo que tengan esta escritura, con parte decimal, se dice. ¿Sí? Necesitamos números que sean del conjunto de los números enteros. Que sean, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. No podemos involucrar a estos nuevos números que estamos trabajando ahora. ¿Sí? En la parte de acá arriba o en la parte de acá abajo. ¿Sí? Esto ya no lo podríamos hacer. Esto no es un número que llamamos racional. No es la escritura de un número racional. No es la escritura de un número racional. ¿Sí? No es la escritura de un número racional. ¿Sí? Entonces, donde frenamos nosotros va a ser acá. Este sería el último que podemos llevar de los representantes. El último o el primero, como lo quieran pensar. Este sería el que involucra a los números más pequeños, el 1 y el 2. ¿Sí? Por ejemplo, este es el representante con los números más pequeños de la mitad. ¿Sí? Esta fracción se llama irreducible. Irreducible.
¿Sí? Irreducible, ¿por qué? Bueno, porque pasaba esto. Si intentábamos hacer que los números involucrados sean más pequeños, bueno, yo podría intentar dividir por 2, ¿no? 2 dividido 2 me daba 1. Bueno, pero 1 dividido 2 acá aparecía el problema. ¿Sí? No podemos tener o acá algún número que no sea un número entero. ¿Sí? Esa era la diferencia, la clave. Entonces, ¿de qué nos sirve este concepto de fracciones, números racionales y irracionales? Bueno, por ejemplo, para sumar estas cantidades también podemos pensar en los dibujos que teníamos antes. Vamos a hacer la pregunta. ¿Podemos sumar estos números? Por ejemplo, si yo tengo un cuarto más 2 cuartos, ¿puedo sumar esto y saber cuánto da? En principio no sé, ¿no? Yo sé lo que significa un cuarto. Yo tengo un chocolate que lo tengo partido así, así y así. Y me están diciendo, tenés un cuarto acá, ¿no? Y tenemos... Del otro lado, ¿cuántos cuartos tenemos? Tenemos 2, ¿no? Dos cuartos. Ok. ¿Cuántos cuartos voy a tener del chocolate? Si yo a una persona primero le di 1 de los 4 y después le di 2 de los 4. ¿Cuántos voy a tener de los 4? ¿Qué creen? 3 octavos, profe. ¿Octavos? ¿Estamos con octavos Sí, ahora? Fíjense, estábamos hablando de sí. cuartas partes. El compañero quiere volver Y a si lo partir, y suma, pero lo y quiere volver suma a partir al medio. lo, Yo lo que digo es, ya tenemos 2 acá, ¿no? Y si yo añado este que tenía acá suelto, estaría contando este más, ¿no? Si yo a este de acá lo encajo acá, lo estoy añadiendo, bueno, ahora voy a tener pintado este también. ¿Cuánto tengo de los 4 ahora? Puedo seguir hablando en términos de los cuartos, de las cuartas partes, ¿sí? No hace falta volver a partir al medio como quería el compañero, ¿sí? Yo puedo seguir hablando en términos de las cuartas partes, porque ya tengo cuartas partes. Tengo 2 de las 4 acá y tengo una de las 4. Bueno, si yo la pego acá al costadito, ¿cuántas tengo de las 4 ahora en total? 3, profe. Voy a tener 3, ¿no? Ah, quizás ayudó esto de ponerlo al costado. Lo pegué acá, ¿sí? Entonces digo, ah, bueno, como los puedo acoplar bien, sé que voy a tener 3 de los 4, ¿no? Pero está bien que surja la duda de si necesitamos volver a partir al medio y que aparezcan octavas partes, ¿sí? Bueno, en este caso no hizo falta modificar a los representantes de cada número. ¿Por qué no hizo falta? Bueno, porque estábamos hablando en cuartas partes, ¿sí? Se podían acoplar fácilmente. Acoplar en este sentido, ¿no? De poner uno al lado del otro, o pegado. Bueno, el problema surge cuando, por ejemplo, no tenemos lo mismo. No tenemos la misma cantidad de divisiones del chocolate. Por ejemplo, ¿qué pasa con la siguiente cuenta? ¿Qué pasa si queríamos sumar, por ejemplo, vamos a decir, 1/3 más, vamos a decir, eh, 1/9? ¿Y acá? Está complicado, ¿no?
¿Por qué digo que está complicado? Bueno, porque imagínense, yo ahora podría incluso hacer otro dibujo. Podría ser de una tarta. Y si la quiero la tercera parte de la tarta, tendría que ser un símbolo como de la paz y pintar todo acá, ¿no? Esto sería un tercio. ¿Sí? Bueno, ¿qué sería un noveno? Bueno, voy a hacer la tarta. Voy a hacer así, así, así. Y a cada cachito lo tengo que partir en 3 iguales. Para tener 9 en total. Bueno, y si tengo uno de los 9 voy a tener este cachito de acá. Pero ¿se ve el problema? Yo puedo acoplar fácilmente acá. Puedo agarrar este cacho de la tarta y encajarlo, por ejemplo, acá. Y que se pegue bien. Y me va a quedar algo así. Por ejemplo, si lo pego ahí. O si lo pego, por ejemplo, acá, de este lado de ahí abajo, me va a quedar algo así. Pero ¿cuánto tengo respecto al total? Se ve que acá es complicado, ¿no? Porque queremos llegar a decir, bueno, tengo tanta cantidad de la tarta. ¿Qué me queda acá abajo? ¿Me quedan tercios? ¿Me quedan novenos? ¿Qué me queda? Es raro, ¿no? Bueno, para eso estaba el concepto anterior que estuvimos charlando, el de fracciones equivalentes. ¿Sí? Fíjense, tener un tercio, de la tarta, ¿no es equivalente a hacer lo siguiente? Miren. Me voy a ayudar con estos dibujos que ya tenía hechos. Ahí va. ¿Cuánto tengo que pintar yo con esta nueva cantidad de divisiones de la tarta para tener la tercera parte? Bueno, si yo pinté solo este, no llego. Si pinto este, ¿llego a tener un tercio de la tarta? No. Si yo pinto este de acá también, ¿llego a tener la tercera parte? ¿Qué creen? Lo resalto en rojo para que puedan apreciar las terceras partes. Fíjense. Lo que pinté de este lado, ahora, sigue siendo la misma cantidad que la que tenía acá, ¿no? Pero ahora, ¿cuántas divisiones en total son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y de las 9 cuántas pinté? Pinté 3. De las 9. Un tercio es equivalente a decir que tenés 3 de las 9. Seguís teniendo la tercera parte. ¿Sí? ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, porque el 3 novenos se acopla más fácilmente a lo que teníamos antes, al 1 noveno. O sea, tener escrito esta suma es lo mismo que decir 3 novenos más 1 noveno. ¿Se ve? Ahora podemos hacer esta suma, ¿no? Si de los 9 tengo 3 y le añado 1, ¿cuántos tengo de los 9? De los 9, ¿cuántos voy a tener? Si tenía 3 y le añado 1 más. 4, profe. ¿Les parece? Fíjense, ¿qué hicimos? A modo de recapitular. Teníamos esta suma al principio que no sabíamos cómo hacer. ¿Y por qué no sabíamos cómo hacer? Bueno, les puse este ejemplo, ¿no? Digo, tengo un tercio acá y tengo un noveno acá abajo. Esta era la del 1 noveno. Bueno, si yo quiero acoplarla así como hacía antes, ¿puedo decir cuánto me va a quedar del total? Y como que no, ¿no? Porque tengo tercera parte acá y novena parte acá. No sé si me va a quedar en tercios, si me va a quedar en novenos, no sé en qué va a quedar. ¿Se ve? Entonces, bueno, tratemos de usar esta idea de fracciones equivalentes. Y transformemos quizás alguno de los dos, ya sea esta de acá o esta de acá, en otra fracción que quizás sea más fácil de acoplar. ¿Sí? Entonces yo les propuse de antemano, bueno, tratemos de transformar esta, la del 1 tercio.
tratemos de llevarla a algo que tenga 9 divisiones. ¿Cuánto tendría que agarrar yo ahora si tengo 9 divisiones para tener la tercera parte? Con el dibujo me ayudé, ¿no? Dije, bueno, yo acá tengo que completar la primera parte del símbolo de la paz. ¿Y cuántos cachitos tuve que agarrar? Ah, tuve que agarrar 3. ¿Sí? Bueno, otra forma era como lo vimos en la página anterior. Podía multiplicar abajo y arriba por el mismo número. ¿Cuánto me da 3 por 3? 3 por 3 me da 9. ¿Y cuánto me da 1 por 3? Ah, 1 por 3 me da 3. ¿Sí? Esta era otra forma más mecánica, si quieren, de encontrar una fracción equivalente que se me acoplaba más fácilmente a la otra. ¿Por qué se me acoplaba más fácilmente a la otra? Bueno, porque ahora nos quedan novenas partes. Cuando coinciden los números de abajo era que las podíamos acoplar más fácilmente. Sabíamos en términos de qué cantidad nos iba a quedar el total, en términos de novenas partes. ¿Sí? Bueno, con esto podemos sumar y podemos restar. ¿Sí? Lo que yo les voy a dejar para que ustedes trabajen durante el receso va a ser una tercera secuencia donde se introducen estos números, ¿sí? Y van a poder descifrar cómo, ya juntos pudimos charlar un poco de cómo sumarlos. De la misma forma se podrían restar, ¿sí? La idea es esencialmente la misma, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiese tenido 2 quintos menos 1 quinto, ¿qué me iba a quedar? Bueno, si yo tenía 2 de los 5 y me sacan 1 de los 5, bueno, en total me va a quedar solo 1, ¿no? De los 5. O sea, se aplica lo mismo para la resta, ¿sí? También podía quedar debiendo cachitos, ¿sí? Si restaba más de los que tenía. Bueno, esto por un lado. Juntos pudimos descifrar cómo sumar, cómo restar y introducir estos nuevos números, ¿sí? Con la secuencia que les voy a enviar van a poder descifrar cómo multiplicar con ellos y descifrar cómo dividir con ellos, ¿sí? Van a ver que van a haber ejemplos también con contexto, de a poco, gradualmente descontextualizado, para luego construir alguna regla general. Y no necesitar siempre andar haciendo dibujos, ¿sí? Porque a veces tenemos que hacer muchos dibujos, como yo estuve recién, ¿no? Haciendo los chocolates, las tartas, y a veces se puede volver un poco engorroso si hay muchas líneas. Pero bueno, la intención es ir cubriendo de a poco todo tipo de número que podamos lidiar de ahora en adelante en la cotidianeidad, ¿sí? Ya sea esto de fraccionar en cachitos iguales, de ahí la palabra fracción, ¿sí? Distribuir en igual cantidad. Yo me refería a estos números varias veces como fracciones. Es otra forma de llamarlos, ¿sí? Fracciones o números racionales. Estuvimos charlando sobre los números racionales o fracciones. ¿Sí? Así se llaman, tienen este nombre. Y vienen el nombre casi intuitivo de esta idea de fraccionar o repartir en igual cantidad. ¿Sí? Justamente involucran a la división. ¿Sí? Entonces, no sé si les quedó alguna duda o consulta de esto que estuvimos charlando ahora. Espero no haber abrumado con estos nuevos números. Vieron que ayudaba a aferrarse a la comida para empezar a hablar de estos números o de partir en iguales cantidades. Pero bueno, si tienen alguna duda o consulta de lo que fuera, los escucho. Y si no, nos vemos después del receso con un montón de dudas seguramente. Profe, Diga. la clase esta quedó grabada, ¿verdad? ¿O va a quedar grabada? Sí, queda grabada, sí. Ah, bien. Sí. Ahí se puede repasar nuevamente. Obvio, sí. De hecho, seguramente también les indique algún video para que chusmeen, quizás para reforzar esto
los números racionales para que puedan ir trabajándolo tranquilos durante el receso. Y después nos reunimos, seguimos charlando de esto y continuamos. Listo, ¿Sí? profe. Yo me voy a despedir de la clase. Dale, que anden bien. Que esté bien, buenas tardes. Igualmente. Chao, profe, gracias. No, profe. Aquí estoy con pequeño Axel. Ah, ¿qué tal? Ahí va. Sí. Bien, bien. Buenísimo. Linda la clase. Bueno, Sí, interesante. estos nuevos números no van a dar mucho para charlar. Bueno, espero les haya agradado. Bueno, chao. Chao, que anden bien, gente. Nos vemos, profe. Que ande bien, Johnny. Ahí le mando lo de matemática. Sin apuro, si ya lo tenés listo, mandalo nomás. Bueno, ya, profe. Chao, que andes bien.